Natalia Mendoza, soy médico pediatra, trabajo en el Hospital Municipal de La Viña. Si bien ese es uno de los últimos temas que van a escuchar esta tarde, quiero comentarles que es uno de los temas más importantes que ustedes lo van a tener en todo lo que es el ejercicio de su profesión. Niños siempre lo van a ver, sobre todo si son médicos generales, y uno de los temas más importantes son la enfermedad diarreica aguda asociada o no a una deshidratación. ¿Ya? Vamos a iniciar sobre todo con una definición. ¿Para qué es importante hacer esta definición? Para realmente estar seguros si estamos o no frente a una diarrea, ¿ya? Es decir, a una enfermedad diarreica en un niño menor de 5 años. Para realizar esta definición tenemos dos aspectos. Uno es el aumento del contenido o de la característica o la consistencia de las funciones. Y el otro aspecto es la frecuencia, que puede ser mayor a 3 o 4 veces en el día. Pero esta última, de la frecuencia, muchas veces se modifica de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en un recién nacido o un lactante menor de 3 meses, es habitual a veces que su frecuencia sea de 3, 5 e incluso hasta 8 veces al día. Entonces, ¿qué nos va a caracterizar acá o qué nos va a definir si realmente estamos frente a un cuadro de diarrea? Va a ser la consistencia. Esa consistencia que la mamá les va a referir y les va a mencionar de que no es la habitual, que normalmente lo hacía pastosa y ahora puede ser líquida o semilíquida. Entonces, si están claros en esta situación, entonces sí vamos a poder realmente caracterizar e identificar un cuadro diarreico. Acá les traigo algunas definiciones súper importantes para estar tratando de forma adecuada esta patología. Uno es una de las clasificaciones. ¿Ya? En cuanto a la clasificación, de acuerdo al tiempo de evolución, mencionamos que puede haber aguda, persistente y crónica. ¿Ya? Es importante esta clasificación porque nos va a direccionar más o menos al tipo de etiología que tiene y también a qué tipo de conducta vamos a realizar en este paciente. Aguda cuando está menos de 14 días, la persistente de 14 días hasta un mes y la crónica mayor de un mes. En relación a lo que es la etiología, las más frecuentes, como en pediatría, en la mayoría de las patologías siempre son virales. Entre un 70-80% mencionamos de que la etiología más frecuente es el virus, el rotavirus en este caso, sobre todo en niños menores de 2 años. ¿Ya? Y también están las bacterias, ya en un 10 a 20% de toda la etiología, y entre estas tenemos el Campylobacter, Shigella, Salmonella y también los parásitos protozoas que están la Giardia y Ameba. Pero más adelante les voy a mostrar un poco más detallado. Me mencionaba igual los virus, los gérmenes más frecuentes de etiología. Es importante igual reconocerlo, ¿no? Al microscopio, saber sus características para ver cómo es el mecanismo de acción en cuanto a la fisiopatología. Acá les doy un esquema de lo que la diarrea aguda infecciosa podemos determinarla o podemos dividirla en dos aspectos: acuosa o con sangre. Esto es en relación a la presencia o no de sangre. La acuosa va a ser sin sangre, una diarrea sin sangre, y la con sangre, que sería la disentérica. La acuosa también puede ser por fisiopatología clasificada en secretora y osmótica. Si ven allí, son los gérmenes más frecuentes en cada una de ellas. La que más es frecuente en niños menores de 2 años, les mencionaba que era el rotavirus, y en relación a los parásitos, la Giardia, el Cryptosporidium y también la Entamoeba, y las bacterias, sobre todo la Escherichia coli, con los diferentes serotipos que tienen. En relación a las disentéricas o a las diarreas con sangre, tenemos a
dos formas fisiopatológicas, una que es la invasiva y la otra es no invasiva. La invasiva, la más frecuente, es la Shigella, y la no invasiva por Escherichia coli enterohemolágica, que es muy, si bien es poco frecuente, pero es muy virulenta. En relación a las diarreas no infecciosas, que son poco frecuentes, pero sí debemos tomarla en cuenta, sobre todo como causas de las diarreas persistentes o diarreas crónicas. Acá, entre los más importantes, pueden estar la intolerancia a proteína de leche de vaca, colon irritable o alguna insuficiencia pancreática relacionada con otra patología o absorción deficiente a carbohidratos. Entonces, en relación a todo lo mencionado, como les mencionaba, es importante saber la definición y saber la clasificación. ¿Para qué? Porque una de las principales causas o las principales complicaciones de esta enfermedad diarreica, si no son bien tratadas, es la deshidratación. Y esta deshidratación puede causar incluso la letalidad del paciente. Entonces, por eso me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se mueren los niños con diarrea aguda? Si bien no vemos que son tan, si la mayoría de su etiología es viral, no es bacteriana, que sería la más tóxica o más grave. Entonces, los errores más importantes que he notado, sobre todo en la parte de práctica clínica, son las evaluaciones incompletas. Lo que mencionaba el doctor anteriormente, que mencionaba que muchas veces realizamos una historia clínica incompleta, no realizamos un buen interrogatorio. El 70% de nuestro diagnóstico siempre va a ser clínico, sobre todo en estas patologías pediátricas. Entonces, si nosotros realizamos un buen interrogatorio y un buen examen físico, no vamos a clasificar a nuestro paciente de una inadecuada, no vamos a realizar un inadecuado diagnóstico, por lo tanto, la conducta ya sería errónea si que clasificamos algo leve por algo grave o al revés, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar una evaluación completa. A veces el no usar la terapia de rehidratación oral. Muchas veces ha pasado que estamos con simplemente 4 iniciales de diarrea y nos olvidamos de darle esta rehidratación oral al paciente. Simplemente mencionamos a la mamá que es viral, que va a pasar, o que le mantenga la alimentación. Pero la mayoría de la literatura menciona que debemos iniciar ante todo cuadro de diarrea con sal de hidratación oral. Y no recomendar esas dietas restrictivas, que muchas veces le mencionamos a la mamá que no debe consumir ningún tipo de alimento o que debe evitar algún tipo de líquido específico. Entonces, esos errores a veces en poder orientar a la madre nos llevan a una complicación de la enfermedad diarreica aguda, o prescribir fármacos innecesarios. Y acá voy con lo que es muy frecuente. Tiene la diarrea y lo primero que le dan es Bacticel o Bacterol. Y eso a veces ni siquiera es medicado, ¿no? Sino es automedicado por la mamá o por la vecina o por la abuela. Entonces, ese uso indiscriminado de antibióticos muchas veces hace que se complique. Les mencionaba que la causa más frecuente es la viral, por lo tanto no va a requerir un antibiótico o no va a requerir ningún tipo de medicamento que no sea algo sintomático. No reconocer factores de riesgo, y acá va complementado lo que es la historia clínica. Muchas veces en la historia clínica no llenamos antecedentes de internaciones previas, no llenamos antecedentes patológicos personales. No es lo mismo un niño cardiópata o un niño desnutrido a un niño que tiene normopeso. También están las no reconocer complicaciones oportunamente, sobre todo cuando hacemos falla de corrección de deshidratación, cuando estamos en una deshidratación leve y no nos damos cuenta que ha avanzado a una moderada, o no nos damos cuenta que de repente ese paciente está haciendo algún signo de shock. Entonces, esto también es súper importante.
no referir oportunamente a los pacientes al nivel que les corresponde. Sobre todo eso lo vamos a ver cuando ustedes hagan provincia. Los centros de salud muchas veces, por tal vez insuficiencia de que no tenemos todas las comodidades para hacer una referencia adecuada, ellos prefieren tratarlo ahí en el ambulatorio y a veces no reconocen los signos de gravedad y hacen una referencia inoportuna. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. No capacitar a los padres sobre las pautas del ARC, que es muy importante y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces les mencionaba ya que si no hacemos todo lo que yo ya mencioné, llegamos a esto, a lo que es la deshidratación. Y en enfermedad diarreica aguda, lo más importante es prevenir o no llegar a lo que es la deshidratación. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos saber qué es primero deshidratación, que no es más que la pérdida de líquido y electrolitos que tiene el organismo a través de pérdidas insensibles o pérdidas ya por diarreas, vómitos o otro tipo de causas. Por lo tanto, va a ser también un insuficiente ingreso de agua y de electrolitos o excesivas pérdidas de agua y de electrolitos. Habitualmente, la pérdida que nosotros tenemos en relación a evacuaciones se dice que puede ser de 5 a 10 ml por kilo por día, pero en la deshidratación o en la enfermedad diarreica aguda, esta cantidad ya lo sobrepasamos ahora. Si se dan cuenta, entonces el porcentaje de pérdida, lo que transcurre en un día, es muy elevado. Por lo tanto, esto hace que nosotros lleguemos a un grado de deshidratación, dependiendo al grado o a la cantidad o la pérdida del peso corporal que podemos tener por estas pérdidas excesivas en relación con diarrea o vómitos, podemos llegar a deshidratación leve, moderada o severa. Esta clasificación de leve, moderada y grave o severa es generalmente una clasificación clínica, que lo vamos a ver más adelante de acuerdo al examen físico. Pero hay otra clasificación que muchas veces me preguntan y les dicen cuál es la clasificación más eficiente o la más confiable para saber el grado de deshidratación. Esa es el porcentaje de pérdida de peso, ya para que lo tomen en cuenta. Entonces, esa clasificación de pérdida de porcentaje menciona que debemos tomar en cuenta el peso previo al inicio de los síntomas del bebé. Si bien es muy a veces difícil llegar a tener este dato, a veces simplemente no lo llegamos a tomar en cuenta. Por eso el más utilizado en la práctica clínica es el cuadro clínico como tal, el examen físico. Ya, pero se dice que el leve debe ser menos del 5% de esta pérdida de peso, el moderado de 5 a 10 y el severo mayor a 10%. Este es el cuadro que muchas veces ustedes lo han debido ya ver, y es un cuadro que deben ustedes aprenderse. Ya, es un cuadro, incluso yo lo digo muy didáctico, porque si se dan cuenta, es un examen físico cefalocaudal. Comenzamos de la cabeza y llegamos hasta la parte de los pies o pie para poder nosotros determinar. Acá vemos las diferencias o los grados que hay de acuerdo a si es leve, es moderada o severa. Los signos, que son los más importantes, tenemos que tomar en cuenta. Uno, la fontanela anterior, sobre todo en niños menores de 18 meses. Niños de 3 años, 2 años, no pongan eso en el examen físico, porque ustedes saben que la fontanela anterior ya hay un cierre a esa edad de los 18 meses, ¿cierto? Entonces, el otro punto es el estado general. El estado general, la sed y los ojos y lágrimas son los 4 parámetros más importantes que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Sobre todo para ver si estamos frente a una moderada o una severa. El estado general o estado de conciencia se refiere a que si el paciente está normal,
y en la moderada va a estar irritable, y en la deshidratación severa puede estar inconsciente o letal. Ya. Y en la sed, si bien en la parte de deshidratación leve, casi todos los parámetros están normales o presentes, pero entre la moderada y severa es donde hay la diferencia. En sed, el bebé va a tener avidez por agua o por cualquier líquido que observe en ese momento. En cambio, ya la deshidratación severa, ese bebé no tiene esa avidez. ¿Y cómo lo van a notar ustedes? Porque va a estar letárgico, entonces no va a tener esa interacción con nosotros, ¿no? Y los ojos van a estar hundidos en la moderada y en la severa muy hundidos. Las lágrimas, en la hidratación moderada, lágrimas secas, escasas, y el llanto sin lágrimas. Ese niño que ustedes lo vayan a examinar o le estén haciendo algún procedimiento, ese niño no elimina ningún tipo de lágrimas. Y aparte, como les había mencionado, está letárgico o está inconsciente, ¿no? Entonces, en relación a la mucosa oral, va a estar en la moderada seca, en la hidratación severa muy seca. Y ya cuando hay algún tipo de aspectos hemodinámicos alterados, ya vamos a ver la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. El signo de lienzo húmedo es igual que el signo de pliegue cutáneo, ya es lo mismo. Entonces, en cuanto a la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, en la deshidratación moderada puede estar normal o aumentada, pero de forma leve. Y ya en la severa, dependiendo de cómo esté, sobre todo la frecuencia cardíaca, puede estar al inicio, si todavía está compensada, digamos, la deshidratación puede estar aumentada, pero cuando ya hay signos de shock, eso va a ir disminuyendo. Y en relación al signo de pliegue cutáneo o signo de lienzo húmedo, en la deshidratación severa es donde se ve presente. Y esos son los últimos, ya estos más que todo igual relacionados, como les decía, con la parte hemodinámica. Hay primero es diuresis, en la moderada hay oliguria, en la severa ya hay anuria, y en la tensión arterial, como les decía, en la moderada ya va a estar disminuida, y en la severa ya prácticamente como signos de shock precoz o signos precoces de shock ya van a estar hipotensos. Ya, pulso igual puede ser ausente o filiforme, sobre todo los pulsos periféricos, ¿no? En lo que es la deshidratación severa. Y el llenado capilar, que también se va modificando. En la moderada es de 3 a 5 segundos y en la deshidratación severa mayor a 5 segundos. Y en la piel puede ser normal o pálida en la moderada, y pálida y fría, que son igual otro tipo de la frialdad, sobre todo son igual signos precoces de shock. Entonces es importante tener en cuenta esto para poder determinar nuestra conducta. Acá les pongo unas imágenes para que sobre todo identifiquen, ¿no?, de cómo podemos nosotros examinar. Si se dan cuenta, nuestro diagnóstico es puramente clínico. Una vez que nosotros estemos seguros de que estamos frente al cuadro de diarrea y deshidratación, pues ahí vemos ojos hundidos en el primer dibujo, el otro igual el otro niño que está con la mamá, y el signo de pliegue que les mencionaba. Ya es sobre todo, eso ya es un niño con deshidratación severa con signo de shock. Si bien es muy característico, es más frecuente en niños con alguna patología de base, sobre todo desnutridos. Ahora, una vez identificado el paciente y clasificado, porque esa es el pilar fundamental del éxito de nuestro tratamiento en esta patología, ya podemos determinar una conducta con nuestro paciente. Y esa conducta debe ser individualizada, debemos considerar la edad y también el estado nutricional y la condición clínica subyacente del paciente. ¿Qué significa esto? Que debemos tener ciertas particularidades o excepciones cuando son pacientes desnutridos, cardiópatas o nefrópatas. Entonces,
nosotros vamos a empezar con todo lo que son los planes de hidratación, que son el plan A, plan B y plan C, que son ya protocolos estandarizados, ya son, lo manejamos a través de la OMS, ya una vez, como les mencionaba, si nosotros tenemos un paciente clasificado, ya tenemos un paciente con deshidratación leve o una diarrea sin deshidratación, podemos iniciar con un plan A. ¿En qué consiste el plan A? En el plan A no hay una corrección aún de líquidos, pero sí hay una corrección de pérdidas, de todas las pérdidas que tengan, ya sea vómitos o diarreas. Y es importante que dice que para prevenir la deshidratación y llegar de moderada a severa, debemos mantener la alimentación continua, ofrecer bebidas abundantes y hacer una consulta educativa. Estos tres aspectos debemos orientar a los familiares o al cuidador del paciente. ¿Por qué hacer una alimentación continua? Porque aún ese paciente no ha tenido rechazo de repente a la vía oral, entonces podemos mantener tanto lactancia materna como alimentación complementaria. Las bebidas abundantes, sobre todo líquidos, ahí es donde entran las sales de hidratación oral o alguna bebida casera que ustedes deben escuchar, por ejemplo agua de rosa, agua de manzana, sobre todo son los que más se utilizan, ¿no? Pero acá es obviamente fundamental las sales de hidratación oral. Y la consulta educativa para orientar a lo que es los cuidadores de ese paciente. Entonces, continuando con el plan A, se dice que debemos reconocer los signos de alarma en el momento de que ese paciente ya no esté recibiendo esta reposición de pérdidas. Entonces debemos enseñar a la madre o al cuidador algunas medidas preventivas. Por ejemplo, no solamente mantener la alimentación, sino que reponer por cada diarrea de 100 a 200 ml de solución de sales de hidratación oral. ¿Ya? Esta es por vía oral. A veces hay otra reposición que también menciona que es por vía endovenosa. Esa es mucho menos cantidad, ¿sí? Que para que no la confunden. Cuando es por vía oral, puede ser, si es un niño pequeño, menor de 1 año, de 50 a 100 ml, y si es un niño mayor de 1 año, puede ser de 100 a 200 ml, que ahora les voy a mostrar que son estos. Niños menores de 12 meses pueden reponerse de 50 a 100 ml, y que equivale en todo un día más o menos para que uno pueda tener la noción de si realmente estamos haciendo la corrección o el tratamiento de un sobre por día. Y en niños de 1 a 10 años podemos incluso realizar un consumo de 2 sobres al día, y niños ya mayores de 10 años hasta 4 sobres al día. Ahora, esa es en relación al plan A. Si vieron, es básicamente un tratamiento en casa, es un tratamiento que lo puede hacer la mamá o el cuidador, es por vía oral, es con sales de hidratación oral o con líquidos que puede ofrecer la madre, y no tenemos una cantidad exacta a definir o a calcular por el peso del paciente. Por lo tanto, solamente es reponer con un parámetro más o menos que les he mostrado de 50 a 100, dependiendo la edad, ¿no? Ahora, en relación al plan B, que sería la corrección de la deshidratación moderada, acá ya implica igual una cantidad, es la cantidad que al final de la diapositiva lo ven, que es de 50 a 100 ml por kilo en 4 horas. ¿Ya? Eso va a depender, y sobre todo obviamente esto todavía sigue siendo por vía oral. Esto ya no es en casa, ya no es directamente con la mamá, sino también es la mamá más el médico o el personal de salud que esté a cargo. Es en sala de observación, sala de emergencia, consulta, pero es un ambiente de salud donde ya debe estar bajo supervisión, y debemos garantizar la corrección o la reposición de esta cantidad. Supongamos que tengamos un niño de 10 kilos,
y necesitamos realmente nosotros poder reponer esta cantidad. Si tiene 10 kilos y lo calculamos a 100, van a ser 1000 ml, o sea, van a ser 1 litro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en 4 horas? Muchas veces la mamá dice, 1 litro se lo voy a dar de una. Eso a veces es uno de los errores que cometemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer unas dosis fraccionadas. Esas dosis fraccionadas pueden ser cada 30, cada 15 minutos. Por ejemplo, esos 1000 podemos dividirlo entre 4 y nos va a salir como 250 ml por hora. Pero si lo queremos fraccionar mucho más, 250 por 4 nos sale como 60 ml aproximadamente cada 15 minutos o 120 ml cada 30 minutos. Entonces, de esa forma sí logramos nosotros hacer que el paciente llegue a tolerar las sales de hidratación oral. ¿Ya? Pero si lo hacemos de forma muy deprisa o en una sola cantidad, el niño puede vomitar o simplemente hace un rechazo. ¿Okay? Entonces, esto no significa que nosotros calculemos esto y desaparezcamos 4 horas. Esta corrección se hace con reevaluaciones clínicas, es decir, pasó 1 hora, yo tengo que volver a ver a ese paciente. Si ya ese paciente no ha tenido pérdidas, de repente ese paciente está más hidratado, puedo de repente pasar al plan B, al plan A. Pero si ese niño durante este momento, esas 2 horas, ha tenido más pérdidas todavía que al inicio, no ha llegado a tolerar las sales de hidratación oral, ese niño lo más seguro que ya está en una deshidratación severa. Entonces ya debo pasar a un plan C. Por eso es importante reevaluar, porque no voy a esperar 4 horas, porque si yo espero sin reevaluar a ese paciente 4 horas, puede que a las 4 horas ya esté con signos de shock. Y eso ya por iatrogenia nuestra, de repente, ¿no? Por eso es que la reevaluación es permanente. Ahora, ¿qué problemas podemos tener en el plan B? Como les mencionaba, como es básicamente por vía oral y es algo así de forma continua, muchas veces pasa lo que les mencionaba, que se empeora el estado de deshidratación del bebé, o a veces no se llega a corregir. Por más que consuma lo que calculamos en sales de hidratación oral, no llegan a consumir totalmente el paciente, o simplemente hay rechazo del líquido, o empieza con vómitos. Entonces, en estos casos ya tenemos que pasar nosotros al plan C, por vía endovenosa. ¿Qué nos dice la OMS en este caso del plan B? Que debemos utilizar sonda orogástrica para poder administrar las sales de hidratación oral. Pero la verdad que en la práctica clínica, en la mayoría de las veces no lo llegamos a hacer. A veces porque el bebé es muy traumático colocar la sonda orogástrica, y a veces igual el rechazo es mayor aún. Incluso hay rechazo no solamente del paciente, sino también del familiar, porque no acepta o no da la autorización de la colocación de la sonda orogástrica. Entonces, por lo tanto, la mayoría de las veces siempre se trata de hacer por vía oral. Pero si en caso no hay una buena corrección o no hemos llegado a realizar de forma adecuada el plan B, entonces pasamos a la vía endovenosa, que ya sería nuestro plan C. El plan C siempre va a ser endovenoso, no hay vía oral. Siempre es un paciente en internación, ya no está en observación, ya ese paciente está internado y siempre van a ser con líquidos endovenosos. Acá cuando les pregunten qué tipo de líquido utilizan en el plan C, es los cristaloides, que pueden ser Richard lactato, solución fisiológica 0,9%, pero no sales de hidratación oral. Podemos coadyuvar si el paciente después de corrección del plan C ya tolera, podemos sí coadyuvar el tratamiento, pero el tratamiento básico del plan C es endovenoso. Esos sí tienen que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste el plan C? El plan C tenemos 2 esquemas. Un esquema cuando hay signos de shock. Recuerdan que yo les mencionaba que hay signos precoces que nos hacen pensar que ya el
el paciente se está de repente choqueando. Uno, ¿cuáles eran? ¿Lo pueden ver? El pliegue, ya puede ser, pero antes de eso, los hemodinámicos, acuérdense siempre los hemodinámicos. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, los pulsos. Entonces tienen que estar muy conscientes en eso. Sobre todo lo que son los pulsos y frecuencia cardíaca y tensión arterial, que sí o sí lo tomamos parte del examen físico porque son signos vitales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos signos de shock, hacemos los famosos bolos o cargas hídricas, fases hídricas, que lo han debido escuchar. Consiste en administrar solución fisiológica o lactato calculado a 20 ml por kilo por bolo, que se puede pasar en media hora o en una hora, dependiendo del estado clínico del paciente. Se puede hacer hasta 3 bolos, pero como les mencionaba en el plan B, acá también hacemos una reevaluación constante. ¿Ya? Al primer bolo nuestro paciente debería mejorar, ya no deberíamos de repente tener que colocar un segundo, pero en caso de que tengamos que colocar un segundo bolo, ya hay que buscar alguna causa que nos haga pensar en el shock séptico, porque la mayoría de nuestros pacientes responden muy bien a los bolos, a estas cargas hídricas, siempre y cuando no haya otra comorbilidad asociada. Ese es el primer esquema, pero si nuestro paciente no tiene signos de shock, podemos utilizar el siguiente cálculo, que son 100 cc o 100 ml por kilo en 3 horas si el niño es mayor de 1 año y en 6 horas si el niño es menor de 1 año. Eso sobre todo porque ustedes saben que la administración de líquidos no son bien tolerados de repente por los niños pequeños, por sobrecargas que podemos ocasionar. Entonces, esos 100 cc que vamos a calcular, lo podemos dividir. Hay 2 formas. Hay unos que mencionan que el 30% lo podemos pasar en la primera media hora y el 70% en las siguientes 2 horas y media en el caso de los niños mayores de 1 año. Algunos autores también mencionan que podemos utilizar 50 cc la primera media hora y 25 y 25 las siguientes horas, ¿no? También eso lo han debido ustedes tal vez llevar. Lo mismo sucede con los niños menores de 1 año. El 30% la primera hora y el 70% en las siguientes 5 horas. Una vez que nosotros realicemos esta corrección, ya sea el primer esquema o el segundo, ya nuestro paciente debe estar compensado. Acá no termina nuestro tratamiento de deshidratación. Ese paciente aún de repente no está tolerando muy bien la vía oral o de repente tiene todavía pérdidas. Entonces, para no dejarlo sin vía endovenosa, hacemos lo que es los líquidos de mantenimiento. Todos han debido escuchar hablar de lo que es el método de Holiday Set, ¿cierto? No solo utilizamos en este caso de lo que es la deshidratación, sino lo utilizamos en múltiples patologías cuando el paciente requiere una administración de líquidos sobre requerimientos basales, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Menciona que los primeros 10 kilos debe recibir de 100 ml por kilo en 24 horas, es para un día. Y los siguientes 10 kilos, los segundos 10 kilos, es de 20, hay de 20 kilos, es de 50 ml por kilo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si nuestro paciente pesa 12 kilos, los primeros días van a ser 1000 ml, pero los 2 kilos por arriba de los 10 kilos van a ser a 50, por lo tanto va a ser 100, ¿no? Entonces, ese paciente de 12 kilos va a requerir 1100 ml en 24 horas. Ustedes luego ya lo dividen en 24 horas y ya tienen su goteo de su vía endovenosa. Igual a partir de los 20 kilos se aumenta, se calcula a 20 kilos, a 20 ml por kilo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos nuestro paciente compensado, que de repente lo tengamos
ya en internación, tolerando mucho mejor la vía oral, entonces hacemos exámenes complementarios. ¿Por qué se los coloqué aquí de último? Porque solo ese paciente con deshidratación severa o tal vez de repente moderada va a requerir examen clínico, pero ese paciente que tiene una deshidratación leve o solamente tiene una diarrea sin deshidratación no requiere laboratorios. El manejo es clínico, el diagnóstico es clínico, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a utilizar con estos pacientes? ¿O por qué vamos a indicar estos laboratorios? Sobre todo porque cuando ya hay severa, ya hay alteraciones de los electrolitos y lo que es el equilibrio ácido-base. Por eso es que lo que se pide ahí, si se dan cuenta, es biometría hemática, PCR, para ver la parte infecciosa, electrolitos séricos, gasometría, glicemia, urea y creatinina, densidad urinaria, coproparasitología seriada, si es que hubiera algún tipo de alguna etiología para estar ahí asociada, investigación del moco fecal, que ahí serían los leucocitos y los polimorfos nucleares, coprocultivo, o investigación de rotavirus si estamos sospechando de este género. ¿Okay? Esto sobre todo para determinar si hay mayores complicaciones que solamente una deshidratación. Ustedes saben que puede haber desequilibrios hidroelectrolíticos, por ejemplo, hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, o si hay que corregir algún desequilibrio ácido-base, una acidosis o una alcalosis metabólica. Entonces, en esos casos sí vamos a requerir de estos complementarios. Entonces, para que ustedes estén claros, diarreas sin deshidratación o diarreas leves no se indica ningún tipo con exámenes complementarios. El diagnóstico es clínico por la edad y por la frecuencia de los gérmenes. Uno ya sabe qué etiología puede tener esa diarrea. ¿Okay? Eso es todo en relación a lo que es diarrea y deshidratación. Muchas gracias. Antes, sí, tengo otro tema. Es otro tema también. ¿Ah, sí? Sí, son dos. Allá, continuamos entonces. Antes de pasar al otro tema, sé que están súper cansados. Sí me gustaría que tengan algo bien claro de lo que es esta patología. Si tienen alguna duda o algo, traten siempre de preguntarlo antes de realmente tener conceptos erróneos y llegar al internado a veces a llegar a hacer una historia clínica inadecuada o no tomar en cuenta todos los aspectos. Entonces, el próximo